feriado largo que hemos tenido, retornando nuevamente, ok, hoy día martes, ya casi iniciando nuestra semana, y vamos a continuar con nuestra sesión el día de hoy, ya que el día de hoy estamos viendo nosotros, hoy día estamos en nuestra, a ver, primera, segunda, sí, pues estamos el día de hoy en nuestra tercera sesión. Nuestra tercera sesión, permítanme un momentito, por favor, voy a abrir nuestro material de apoyo para que podamos iniciar. A ver, un momentito, por favor. Permítanme. Ya está. Y muy bien, estimados, quiero compartir la pantalla para que podamos visualizar todos nuestro material del día de hoy. Y es que el día de hoy vamos a tocar lo que es la comunicación junto con la atención al ciudadano, ¿ok? Aspectos también que son importantes para aspectos que son importantes para la atención, tanto la atención y la gestión que tiene que tener un asistente de recursos, un asistente administrativo para la gestión pública. ¿Cuál va a ser nuestra sesión o el temario que vamos a trabajar el día de hoy? El día de hoy vamos a ver, o los objetivos que tenemos son ver la importancia de la comunicación en el ámbito administrativo, ¿ok? También queremos ver lo que son las estrategias de comunicación efectiva en el entorno gubernamental. Así también vamos a ver las técnicas para la atención al ciudadano y resolución de consultas y los protocolos de atención y manejo de situaciones difíciles. Ok, entonces ya habíamos hablado bastante sobre la gestión que tiene que tener un asistente administrativo en la gestión pública. Y habíamos indicado también que una de las diferencias, por así decir, más marcadas, no diferencias, pero uno de los aspectos más marcados que tiene el asistente, que tiene nuestro asistente administrativo con otras asistencias administrativas, como por ejemplo la del sector privado, ¿ok? Es las normativas, que nuestro asistente se tiene que basar mucho en normativas, en protocolos, en normas establecidas por ley, ¿ok? Y que tiene que cumplirlas, mientras que por ahí de repente en otros lados una asistencia administrativa tiene un poquito más de autonomía y de desarrollo. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? ¿Qué es lo que estábamos trabajando en nuestro curso? Ok, y para eso vamos a empezar a ver cuál es la importancia que tiene que tener la comunicación en el rol administrativo. Definitivamente la comunicación es un pilar fundamental dentro del ámbito administrativo por varias razones. ¿Ok? Pero no solamente como lo mencioné, ¿no? En cualquier ámbito administrativo la comunicación va a tener un rol fundamental. Sin embargo, esta se va a destacar mucho más en las áreas administrativas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros nos vamos a cuál es el significado de la administración, netamente a la palabra administración. Nos va a salir que el significado es planificar, organizar, ejecutar y controlar todos los procesos que haya dentro de una entidad. Entonces, para que yo pueda planificar, organizar, dirigir y controlar algún proceso, en todos ellos siempre voy a requerir comunicación. No va a haber uno solo donde no se requiere o no se necesite comunicación. Es por ello que vamos a ver algunas razones por las cuales la comunicación es prioridad y es importante. Y vamos a arrancar primero por la coordinación eficiente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir la coordinación eficiente? ¿No? Que los roles administrativos a menudo implican trabajar con equipos multidisciplinares. Cuando hablamos de equipos multidisciplinares nos referimos a personas que tienen diferentes disciplinas, diferentes áreas, diferentes competencias, pero con el mismo objetivo. A eso nos referimos cuando hablamos de equipos multidisciplinares. Y precisamente como cada persona está en lo suyo, en su tarea, en su trabajo, en su disciplina,
¿ok? La coordinación va a ser mucho más compleja entre ellos. Es por ello que ahí tiene que entrar la comunicación, porque la comunicación clara y precisa va a poder facilitar la coordinación, ya sea entre diferentes personas dentro de una oficina, por ejemplo, o incluso la coordinación entre los diferentes departamentos que puede tener una empresa con el único objetivo de querer, o mejor, perdón, o con la única finalidad de querer lograr todos los objetivos que nosotros tengamos planteados. ¿Ok? Para eso, en ese aspecto, la coordinación va a ser importante. Otro aspecto de importancia, perdón, de la comunicación va a ser precisamente la transmisión de información, porque en entornos administrativos la transmisión rápida y precisa de información es crucial para la toma de decisiones informadas, porque no va a haber mejor canal para poder transmitir la información que la comunicación. Es que nosotros sabemos, ¿no? Que cuál es la finalidad de la comunicación. Siempre va a ser transmitir información. Esa siempre va a ser su finalidad. Y la información nos va a ayudar en todo aspecto. Nosotros no podemos realizar proyectos, tareas, no podemos ejecutar actividades si no hay información de por medio. ¿Ok? Y es que una comunicación mucho más efectiva nos va a garantizar que todos los involucrados dentro de una entidad, por ejemplo, dentro de la entidad pública, en este caso, puedan estar al tanto de cambios, proyectos y directrices. Y, por ejemplo, como lo habíamos explicado en nuestra anterior sesión, ¿no? De repente yo soy una municipalidad y quiero construir un puente. Ok, no es simplemente que yo vaya y decida construirlo y ya, sino que yo a todo el personal que está involucrado dentro de mi institución, tengo que manifestarles, tengo que decirles cuál es el objetivo, cuál es el proyecto, cuál es la idea para que ellos también puedan hacer sus labores, puedan hacer sus trabajos conforme a la información que se tiene, como habíamos explicado también en nuestra sesión pasada, ¿no? No es lo mismo que yo le diga de repente a una persona, ya sube y maneja, ¿ok? Pero ¿dónde vamos? Tú maneja nomás, yo te guío, ¿ok? A que yo le diga, sube, maneja, vamos a ir a tal lugar. La persona que está manejando, sabiendo cuál es el destino final, tiene mucha más confianza para manejar. A diferencia del otro que siempre va a estar con la duda, siempre va a estar pendiente. Por eso es importante que a través de una comunicación efectiva podamos transmitir toda la información que tengamos y lo más clara y precisa que se pueda. También para la resolución de problemas o conflictos. No hay problema que se resuelva solo. Todos los problemas se tienen que resolver a través de la comunicación. Desde problemas grandes hasta problemas pequeños. Si yo no utilizo una comunicación abierta y efectiva para abordar este problema o conflicto, este problema y conflicto nunca se va a solucionar. Ok, siempre es importante destacar eso. Muchas personas creen de que hay un conflicto, dejan que pase un tiempo prudente, dejan de repente que ya, o esperan a ver que enfríe un poquito las cosas y de ahí continúan como si nada hubiese pasado. No están solucionando nada. Lo que están haciendo es dejar pasar, por así decir, pero no están solucionando nada. Todo problema, todo conflicto que pueda haber, siempre se debe resolver a través de la comunicación, porque la comunicación nos va a permitir discutir, nos va a permitir manifestar nuestro punto de vista, escuchar el punto de vista de otra persona, va a permitir escuchar un testimonio, escuchar otro. ¿Ok? Y precisamente mediante esa transmisión de la información que nos puede generar una discusión asertiva con medio de comunicación, vamos a poder resolver los problemas de manera más colaborativa y constructiva. No, la discusión no es mala, siempre es bueno aclarar eso. La pelea es mala, ¿no? La pelea es mala, la pelea y la discusión son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ok? La discusión es cuando hay el choque de puntos de vista, ¿no? Cuando hay confrontación de puntos de vista, de ideas, de información. Eso es bueno porque se está comunicando. Lo ideal es que después de una discusión se resuelva el problema y no de manera colaborativa y constructiva y no nos enfrasquemos en nuestra posición sin querer ceder, sin querer ser flexibles o sin querer escuchar a la otra persona.
La comunicación también va a ser clave para poder gestionar a nuestros equipos. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que en roles administrativos la comunicación es efectiva para la gestión de equipos de trabajo, ¿ok? Para la gestión, y de hecho, ¿no? Una oficina. Por ejemplo, todas las entidades públicas o privadas siempre trabajan en base a equipos, desde el hecho en el que distribuyen sus oficinas, perdón, en el que distribuyen su entidad en oficinas o en áreas o en departamentos. No cada departamento ya es un equipo de trabajo. Y la comunicación nos va a facilitar poder delegar tareas, poder retroalimentar al personal que tenemos a cargo, poder motivar, incluso la comunicación también es el canal de motivación, poder motivar a mi personal, poder dirigir las tareas que van a realizar, y todo esto lo voy a lograr siempre a través de la comunicación. Las relaciones externas. La comunicación va a ser adecuada también con las personas externas a la entidad, internos, los propios trabajadores, externos, personas que no son servidores públicos o que no son trabajadores dentro de la entidad, pero siguen siendo importantes, como por ejemplo prevedores, empresas terceras y de hecho no el mismo usuario o ciudadano. ¿Ok? Que son partes interesadas también que son partes interesadas pero externas a la entidad pública, y es crucial poder mantener relaciones sólidas con ellos. ¿Por qué? Porque si yo quedo bien, por ejemplo, o yo tengo una buena relación con mis proveedores, ellos van a tener mucha más confianza en mí como entidad pública. Si tengo una relación sólida con mis usuarios, con mis ciudadanos, ok, voy a poder construir una reputación positiva para esta entidad pública. Ok, muchas veces hablamos de que definitivamente las entidades privadas brindan mejor servicio que las entidades públicas. No es un pensamiento que muchas personas tienen, un pensamiento en el que dicen, no, las entidades públicas no te tratan bien, no te atienden de manera adecuada, ¿ok? Y que de repente es cierto en algún sentido, ¿no? No todos pueden tener una idea errada, ¿no? De hecho, puede ser cierto en algún sentido, porque las entidades públicas por un tiempo han descuidado bastante la atención a nuestros usuarios. Hemos descuidado bastante ese aspecto, ¿no? Entonces, por eso la comunicación nos dice que también debemos entablar relaciones externas, ¿ok? ¿Cómo poder mantener relaciones sólidas, construir una reputación adecuada, ¿ok? Es de siempre poder escuchar la manifestación de las personas externas a nuestras organizaciones, el entendimiento de nuestros objetivos, que la comunicación clara de metas y objetivos organizativos ayuda a alinear a todos los miembros de nuestro equipo hacia una dirección común y asegura que todos trabajen para el mismo resultado. Es decir, que una vez de que todas las personas involucradas en mi entidad han entendido cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra finalidad, cuál es nuestra meta, va a hacer que ahora sí todos caminemos por el mismo rumbo. ¿Ok? Que todos vayamos en la misma dirección. Y una cultura positiva. De hecho, nuestra entidad pública, las entidades públicas, son entidades ricas en culturas organizacionales. ¿Ok? ¿Qué es la cultura organizacional? La cultura organizacional son los valores, normas, creencias, costumbres que tiene una entidad dentro de ella. ¿Ok? Y de hecho, como les mencionaba, este, la cultura organizacional que manejan las entidades públicas en el Perú es bastante fuerte, es bastante integrativa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada entidad pública tiene su propia cultura, tiene sus propias costumbres y que marcan fuerte dentro de cada una de ellas. Por ejemplo, ¿no? A ver si es que buscamos algún ejemplo, de repente, la policía, por ejemplo. ¿Ok? De repente la policía, por ejemplo, la policía el 30 de agosto, en el caso de Perú. Ok, en el caso de Perú, el 30 de agosto es un feriado. Para la gran mayoría, de repente, por conocimiento, podemos saber, ¿no? Podemos decir, bueno, 30 de agosto es hasta donde podemos saber, es feriado por Santa Rosa de Lima, ¿no? Listo, eso es lo que para muchos hasta ahí, ¿no? Y de repente ese feriado aprovechamos para
descansar, de repente para ir a algún paseo familiar o de repente para ponernos al día en algunos pendientes particulares, cada uno dispone su feriado. Pero en el caso de la Policía Nacional del Perú, el 30 de agosto no es cualquier día. Para ellos, el 30 de agosto es el día de su patrona. ¿Por qué? Porque ellos mismos han puesto a Santa Rosa de Lima como su patrona. ¿Ok? Y esto, y por ejemplo, y el hecho de que ellos hayan puesto a Santa Rosa de Lima como su patrona es parte de la cultura organizacional, donde ellos organizan desfiles cívicos, ¿ok? Desfiles cívicos, cada comisaría en este caso decora su comisaría, ¿ok? Realizan misas en honor, ¿no? Hacen compartir con los trabajadores, pero para ellos el 30 de agosto es una fiesta, o perdón, es una fecha importante. Pero no es esto para todo el sector público, únicamente para ellos. Esa es la cultura organizacional que ellos tienen. ¿Ok? Por ejemplo, algo que he visto, no lo he visto mucho en Lima, pero lo he visto bastante en provincias, ¿no? Que las municipalidades distritales, cuando es el aniversario de cada distrito, realizan los reinados, por ejemplo, eligen la reina del distrito, ¿no? La reina, no lo sé, la reina, no, ahorita no se me ocurre ningún distrito, ¿no? Pero eligen a la reina de su distrito, hacen la serenata la noche anterior, traen grupos de música conocidos, ¿no? Hacen cursos, incluso en algunos otros lados he visto. ¿Por qué? Porque es el aniversario del distrito y para ellos esas fechas son, mientras que para el resto de las instituciones públicas y del país pueden ser fechas ordinarias, para ellos no, para ellos es importante. O también, por ejemplo, nuestras entidades públicas, las universidades, por ejemplo. Si nos damos cuenta, una gran parte de las universidades públicas, porque las universidades públicas tienen nombre de personajes, tienen nombre de personajes, algunos son personajes cívicos, importantes, otros tienen nombres de santos, ¿ok? Entonces hemos visto varias de esas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la universidad, la Universidad San Marcos, por ejemplo, ¿no? San Marcos, después la universidad, tenemos la universidad, la Universidad Nacional de San Agustín, por ejemplo, la Universidad Nacional Jorge Basadre, tenemos la universidad, estamos hablando porque también hay, privadas, hay más ¿no? con esos nombres, ¿no? Pero estamos hablando de las universidades nacionales, por lo general. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar varias universidades nacionales, ¿ok? Que tienen estos nombres, ¿no? Que tienen estos nombres de santos, de personajes, por ejemplo, y cada prócer, cada santo tiene su propia fecha de aniversario, su propia fecha de celebración, que mientras para otros es un día cualquiera, para estas universidades son fechas importantes, son fechas destacables, ¿no? También tenemos la Universidad San Cristóbal de Huamanga, la Universidad San Antonio de Abad en Cusco, ¿no? La Universidad San Luis Gonzaga y muchas más, ¿ok? Y para ellos son fechas importantes. Entonces, eso, por ejemplo, y eso es cultura organizacional, eso es los propios valores que tienen dentro de cada uno, ¿ok? Valores, costumbres que puedan tener. No es, en este caso, como les decía, ¿no? Nuestro sector público abunda en cultura organizacional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por lo que hay que tomar en cuenta algo. La gran mayoría de entidades públicas que tenemos son antiguas. Y no me refiero a antiguas y obsoletas, no, sino de años. Son antiquísimas. Existen hace muchísimos años y tantos años de existencia. Definitivamente ha tenido que formar costumbres dentro de ellos, ¿no? Y cómo es que estas costumbres, cómo es que estos valores, cómo es que todo ello se ha ido transmitiendo de generación en generación gracias a la comunicación, ¿ok? Porque la comunicación es base para poder construir una cultura empresarial sólida, ¿ok? Y también la cultura organizacional a través de la comunicación busca fomentar transparencia, busca fomentar mayor confianza y un ambiente de trabajo mucho más positivo dentro de la entidad e incluso, ¿no? Lo que busca una cultura organizacional es hacer que el servidor público se sienta
fidelizado con su entidad pública, se sienta identificado, ¿no? Al punto en el que si es necesario que defienda a su entidad pública de habladurías o algo, y que de hecho lo tiene. De hecho, muchos servidores públicos, muchas personas que han laborado en el sector público, están bastante fidelizados con la entidad pública, en el aspecto que si tú vas y le hablas, por ejemplo, un policía, tú vas y le hablas mal de su entidad, ¿ok? Él se va a defender. Él va a agarrar y va a defender a su entidad porque está orgulloso de ella, ¿no? Y eso es lo que busca una entidad pública, ¿no? Y todo eso se obtiene gracias netamente a la comunicación. Y acá vamos a ver algunas, acá, bueno, acá estábamos tocando nuestras estrategias nuestras estrategias de comunicación, que eran la coordinación eficiente, ¿no? Los roles administrativos que implican en equipos multidisciplinares, la transmisión de la información, la resolución de conflictos, todo lo que hemos estado viendo, nuestras relaciones externas, ¿no? Que es una comunicación adecuada con clientes, proveedores y otras partes que puedan estar interesados, ¿ok? También el entendimiento de objetivos y tan importante que es transmitir la cultura organizacional. Ahora, también indicar que dentro de indicar también que dentro de nuestro sector laboral, ¿ok? De nuestro sector laboral público, la comunicación no solamente va a ser la comunicación no solamente va a ser oral, también vamos a tener la comunicación escrita, ¿no? Que también tenemos una sesión exclusiva para poder hablar sobre la documentación que se maneja en la entidad pública. Ok, vamos a también poder hablar un poco de ello más adelante. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de aspectos de comunicación, definitivamente también tenemos que hablar de definitivamente también tenemos que mencionar con la documentación, cómo se tiene que redactar adecuadamente, que tenemos una sesión exclusiva donde vamos a poder ver ello. Pero ahora vamos a ver, como les dije, todos acá en base a normativas, vamos a ver cuál es el Plan Nacional de Atención a la Ciudadanía que se tiene. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se trata, cuando hablamos de atención al ciudadano, de atención a los usuarios, no se trata simplemente de que yo vaya, los atienda de la mejor manera y listo. De hecho, eso es lo que se busca, ¿no? Pero, como les he dicho, todo proceso que hay dentro de una institución pública tiene que estar normada, tiene que estar dentro de un margen y de un marco legal, ¿ok? Desde aspectos más simples hasta más complejos. Y para las entidades públicas, hablar sobre el tratamiento a sus ciudadanos, a sus usuarios, hablar sobre cómo vamos a abordar a los usuarios no es el proceso simple. De hecho, es el proceso más importante que ellos tienen. Por eso es que lo vamos a ver, no, por eso es que vamos a ver normado a través de una norma técnica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la finalidad que tienen las entidades públicas? Eso lo dijimos a un inicio, ¿no? Mientras que las entidades privadas, su finalidad o su principal objetivo va a ser de las entidades privadas, pero mientras que su principal objetivo va a ser lucrativo, es decir, generar ganancias, generar rentas, del sector privado su principal objetivo es brindar servicios de calidad a sus usuarios. El sector público vive, existe por sus usuarios y es lo que es gracias a sus usuarios. Entonces, si vamos a hablar de lo más importante que tiene la entidad pública, definitivamente van a ser sus usuarios. Y es por eso que la atención a los usuarios, la atención a los ciudadanos, no es un tema sencillo para ellos. De hecho, es el tema más importante que se tiene y por eso hay un Plan Nacional de Atención a la Ciudadanía. De hecho, nuestro Estado peruano hace mucho está trabajando en una norma técnica que es una política nacional de modernización de la gestión pública. ¿Qué es eso? ¿Qué significa la modernización en la gestión pública? Básicamente el mismo nombre lo dice que están modernizando toda la gestión pública. Pues, ¿desde qué? Desde procedimientos, desde equipos más modernos, desde perspectivas nuevas y lógicamente todo eso, ¿para qué lo hacemos? Para poder mejorar la atención a los usuarios, ¿ok? Y la finalidad del Plan Nacional de Modernización de la Gestión Pública y el Plan Nacional de Atención a la Ciudadanía van a ir de la mano.
¿Cuál es el principal objetivo de este Plan Nacional de Atención a la Ciudadanía? Primero, su objetivo, incluso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de este plan de modernización que tiene nuestro Estado peruano? Su objetivo principal, lógicamente, tiene que radicar en mejorar la calidad de servicios que las entidades públicas vienen prestando, porque si mejoran su calidad de servicios, van a poder también mejorar, lógicamente, si hay servicios de mayor calidad, el usuario va a estar mucho más satisfecho. Y los objetivos específicos, en este caso, el Plan Nacional de Atención a la Ciudadanía tiene 39, si no me equivoco, objetivos específicos. Acá nosotros solamente hemos marcado los 5 que tienen mayor impacto o no importancia, pero los 5 que de repente tienen un mayor impacto. Uno, y se van a dar cuenta que todos terminan con a la ciudadanía. Vamos a ver. Uno, generar espacios de interacción y difusión con la ciudadanía. Objetivos específico 2, garantizar la continuidad y disponibilidad de recursos tecnológicos para la atención a la ciudadanía. Objetivo 3, fortalecer el sistema integral de atención a la ciudadanía. Objetivo 4, promover y optimizar la aplicación y el aprendizaje de acciones para la atención a la ciudadanía. Y nuestro objetivo 5, gestionar y evaluar la prestación del servicio a la atención a la ciudadanía. Como se dan cuenta, todo está, los objetivos específicos son, como dije, son más de 40 incluso creo, pero en este caso estamos colocando todos aquellos, y son más, son muchísimos más, pero son lo que estamos colocando que van en relación a la atención a nuestra ciudadanía. ¿Y cuál es el servicio cuando el servidor público va a brindar algún servicio a los usuarios? Tiene que tener los siguientes atributos, ¿ok? Y en este sentido, no esta información que tenemos no es información de repente que puede ser a criterio propio o a sentido común o lo mínimo que deberíamos hacer, sino que son criterios legales, es decir, son atributos legales que sí o sí, como servidores públicos del asistente administrativo, como servidor público que va a hacer, tiene que tener estos atributos para poder brindar los servicios a sus usuarios. Recordemos que todo trabajo, toda acción que vaya a realizar el asistente administrativo siempre va a ser para brindar servicios a los usuarios. Y por lo tanto, de acuerdo a la normativa, el Plan Nacional, ¿ok? Debemos de tener de manera obligatoria como servidores públicos estos atributos. Uno, el respeto. Brindar de la manera más respetuosa el servicio. ¿Ok? El respeto siempre va a involucrar tratamientos de cordialidad, tratamientos de educación hacia los ciudadanos. Recordar, ellos son lo más importante que tenemos en nuestro sector público y por lo tanto tenemos que tratarlos con el debido respeto que se merecen. La amabilidad. Ser amables con nuestros ciudadanos, con nuestros usuarios, no es un favor que les hacemos, es la obligación que tenemos con ellos. La amabilidad es una obligación, ¿ok? No es simplemente de que así es mi carácter y yo trato así a las personas, no. Como servidor público, tú tienes que ser amable desde el saludo, desde la predisposición de servicio, estar dispuesto a ayudar con todo aquello que tú tengas a la mano, ¿ok? Poder brindar la orientación, la información necesaria, ser confiable, que el servidor, que el usuario o el ciudadano pueda confiar en ti aspectos importantes como los servicios que está solicitando, información que va a dejar, con la confianza de que su información no va a ser vulnerada, con la confianza de que tú vas a trabajar con el propósito de poder lograr la solución o poder absolver la duda o poder otorgar el servicio que se está necesitando. ¿Ok? Lo que el Estado busca, de hecho, actualmente, ¿no? Lo que nuestra gestión pública, lo que el Estado está buscando desesperadamente es poder recuperar la confianza de nuestros usuarios. Y eso solo lo vamos a lograr a través de nuestros servidores públicos, que nuestros servidores públicos logren entablar nuevamente confianza con nuestros usuarios.
¿ok? Ser empáticos. ¿Y qué significa ser empáticos? Nosotros ya sabemos que la definición de la empatía es ponernos en el lugar del otro, ¿no? Cuando hablamos de empatía, lo primero que vamos a pensar es tratar de ponerme en el lugar de la otra persona, tratar de sentir lo que la otra persona siente. Y es correcto, eso es la empatía. ¿Ok? Pero la empatía también nos va a ayudar a poder percibir emociones que tiene la otra persona, a poder percibir necesidades. De hecho, no todas las personas en el mundo van a tener la experiencia como servidores públicos, porque no todas las personas van a poder trabajar como servidores públicos, ¿ok? Eso está perfecto. Pero sin embargo, todos los servidores públicos por supuesto que también van a tener experiencia como usuarios o ciudadanos, porque el hecho de ser servidor público no te quita tu calidad de usuario y tú también eres usuario de las entidades públicas. Por lo tanto, tú sí te puedes poner en el lugar en el lugar del usuario. ¿Por qué? Porque tú también lo eres. Y ponerte en el lugar de la otra persona te va a ayudar a mejorar la calidad de servicio que tú estás dando. Si fuera mi caso, ¿cómo lo solucionaría? ¿Cómo me sentiría si a mí me hicieran eso? ¿Cómo me gustaría que a mí me traten? ¿Cómo me gustaría que solucionen mi problema? ¿Cómo me gustaría que me brinden el servicio? Básicamente, haz las cosas como te gustaría que las hagan contigo. ¿Ok? Y vas a poder tener muchos mejores, vas a poder ser mucho más efectivo y más valorado como servidor público. ¿Por qué? Porque la empatía te va a ayudar a poder ponerte en el lugar de la otra persona y dar el mejor tratamiento inclusivo. El servidor público tiene que ser una persona en todo aspecto inclusiva, ¿ok? Y el servidor público no puede ser racista, no puede ser discriminatorio, ¿ok? El servidor público no puede ser una persona que simplemente se deje guiar más de repente por temas o creencias que puedan perjudicar a otra persona. Por ejemplo, para empezar, ¿no? Supongamos, yo soy servidor público, ¿ok? Y no estoy de acuerdo con la homosexualidad, supongamos, ¿no? Que es un tema bastante controversial. Y tengo derecho a no estar de acuerdo con la homosexualidad, por supuesto que sí, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú, como un ser humano, como un ciudadano, tienes tus propios derechos y tú puedes creer en lo que quieres creer, puedes ser fiel a lo que quieres ser fiel y puedes rechazar lo que para ti no es correcto. ¿Ok? Eso es, pero repito, eso es para ti. ¿Ok? Eso eres tú como persona. Y de repente tú dices, sí, ok, a mí no me gustan los homosexuales, ¿no? O no me gusta de repente la cultura homosexual que podemos ver. Perfecto, ok, está bien. Si es que a ti no te parece, pero esa es tu creencia personal. Y tu creencia personal, lo mismo nombre lo dice, a tu vida personal. Pero como servidor público, como trabajador, no puedes aplicar esa creencia. Y con eso tampoco vamos a decir, tienes que olvidarte de lo que tú crees, de tus ideales, de lo que tú quieres ser y volverte una persona inclusiva en ese momento. Sí te vamos a pedir que seas una persona inclusiva, pero no que te olvides de tus ideales, simplemente que puedas tomar la responsabilidad de tratar a todos por igual, ¿ok? Y que en ese momento no te dejes ganar por lo que tú crees, lo que tú piensas o lo que para ti es correcto o no. Y tú deberías poder atender, supongamos un usuario que viene y es homosexual, tú debes atenderlo con la misma importancia, con el mismo respeto, con la misma confiabilidad, empatía y amabilidad a la que atenderías a cualquier otro ciudadano, ¿no? Con eso, les comento rápidamente la experiencia que tuve cuando recuerdo que yo había terminado la universidad y yo estudié en una universidad pública, ¿ok? Y fui a la oficina de grados y títulos de mi universidad para poder ver temas. O sea, yo como ya tenía que sacar el título, todo ello, fui a ver un tema sobre eso, ¿no? Y recuerdo que, perdón, y recuerdo que, bueno, llegó una chica, ¿ok?
Era un chico trans, o sea, era un chico pero que se sentía mujer y por fuera era todo lo que tú esperabas estereotípicamente que sea una mujer. Cabello largo, ¿ok? Un cuerpo bastante femenino, ¿no? Caderas voluptuosas, el pecho también voluptuoso, ¿no? Entonces, era todo lo que maquillaje, era todo lo que estereotípicamente se espera de una mujer, pero era un chico trans, en realidad era de nacimiento un hombre, pero que estaba en una transformación para poder ser mujer, ¿ok? Y recuerdo, no me imagino que esta persona ya tenía problemas anteriores con la entidad pública. ¿Por qué? Porque me parece que había algún problema con su título, algo que de repente estaba demorando mucho tiempo. No sé bien, no sé exactamente cuál es el problema. Pero esta persona parece que ya estaba yendo recurrentemente a esa oficina de grados y títulos, ¿no? Parece que el problema ya era bastante persistente. Y recuerdo que, bueno, yo estaba esperando que viniese un encargado para poder firmar, no me acuerdo bien qué trámite, pero tenía que firmar algo. Y recuerdo que cuando llegó esta chica, de inmediato empezaron los comentarios, ¿no? Dentro de la oficina que agarraron y dijeron, ya llegó este pata, ¿no? Dijeron, ya llegó este pata. O sea, parece que todos molestos, fastidiados, de repente ya era bastante tiempo esa persona haciendo su trámite. ¿No? Y cuando llegó, inmediatamente empezó un altercado dentro, ¿no? ¿Por qué? Porque empezaron, no podríamos decir a pelear, pero sí a discutir, ¿no? Y recuerdo que ya la discusión llegó a un punto donde el servidor público de repente se fastidió, se enojó y le empezó a decir, supongamos que esta persona se llamara Raúl, ¿ok? Supongamos que esta chica trans se llamara Raúl. ¿Ya? Y el servidor público le empezó a decir, ya, a ver, señor Raúl, siéntese por favor y me espera ahí. Señor Raúl, ya le expliqué que esto no va a poder ser. A ver, señor Raúl, como le estoy diciendo, no se puede, ¿no? Y empezó constantemente y así, seguido con el señor Raúl, cuando lógicamente todos veíamos por fuera que era una mujer. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la necesidad de referirse a esa persona como señor, 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 señor? ¿Ok? Y con eso no queremos decir que de repente el servidor público de repente el servidor público se basó en ese momento para agarrar y decir, a ver, ¿cómo está en su documento de identidad? Está como Raúl, listo, lo voy a llamar Raúl. De repente es lo que hizo. ¿Ok? Y es correcto, ¿no? Porque alguien tiene que referirse por su persona a su nombre. ¿Ok? Pero, sin embargo, la mala intención se notaba. ¿Ok? Una persona no puede esconder cuando tiene una intención que no es tan buena. Eso no se puede ocultar. ¿No? Y la mala intención era obvia, que este servidor público decía, señor Raúl, 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 como un tono de jactancioso o de burla por la condición trans que tenía esta persona, lo cual esta persona se molestó muchísimo, empezó a grabarlo, empezó a filmarlo con su celular y terminó haciéndole una denuncia pública. El resultado de esta denuncia pública fue que este señor no fue, no es que fue despedido, no, pero fue destituido del cargo que en ese momento él estaba ejerciendo un cargo de jefatura. Fue destituido de ese cargo de jefatura, ¿ok? Pusieron a otra persona. ¿Por qué? Porque lo que hizo este servidor público no fue correcto. Lo que él hizo fue básicamente humillar a la otra persona que simplemente no había la necesidad de referirse con algún adjetivo o algún artículo. ¿Ok? Simplemente, no, tampoco nadie le va a exigir que le diga señorita, tal, 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 o cómo prefiere que la llame. No, no se le va a exigir si es que no le nace hacerlo. ¿Ok? Pero por lo menos la necesidad de evitar el señor. No simplemente, a ver, usted, tratar de usted a esa persona hubiese sido más que suficiente, ¿no? Pero como les digo, las malas intenciones también se notan cuando alguien las hace. Entonces tengamos mucho cuidado en ello. Con eso nuevamente repetimos que tú como persona, como ser humano, tienes derecho a tener tu propia postura sobre muchas situaciones, ¿ok? Pero ese derecho que tienes para tener tu postura no puede pasar sobre el derecho que tienen las demás personas, y menos como servidor público, porque como servidor público tú estás
estás destinado para poder atender, para poder apoyar a tus usuarios, sea cual sea su condición, sea cual sea su preferencia sexual, sea cual sea su raza, su género, incluso sea cual sea también este, sea cual sea también su nacionalidad, porque también ahora se ha visto mucha xenofobia en la en la atención para los usuarios extranjeros. No, recordar también quiénes son usuarios y quiénes son ciudadanos. Todos los ciudadanos son usuarios, ¿ok? Pero el usuario no necesariamente tiene que ser ciudadano del país. El extranjero que está de visita, por ejemplo, en el Perú, es un usuario. ¿Por qué? Porque está haciendo uso de los servicios públicos desde el hecho en el que el extranjero va a cruzar la pista y tiene que ver que el semáforo cambie de cambie de verde a rojo para poder hacerlo, ¿ok? Ya está haciendo el uso de la señalización pública, ¿ok? Entonces, el usuario, el personal extranjero, hace uso también de los servicios públicos, lo que lo convierte en un usuario. Y así como él hace uso de los servicios públicos, él también está en la obligación de respetar las leyes que hay dentro de nuestro país. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también, así como va a hacer uso, ¿no?, de servicios públicos, también está en la obligación de respetar las leyes que están en nuestro país. Y de repente en su país de origen es legalmente permitido, supongamos, el uso de marihuana. ¿Ok? De repente en su país es completamente legal y permitido. Perfecto, pero mientras esté en este caso en el Perú, no va a poder hacer consumo de esta sustancia, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro país está completamente prohibido. Y por más que en su país esté permitido, no va a poder hacer uso de ella mientras esté acá. Así que recordad que el personal extranjero también son usuarios mientras estén dentro de nuestro país. ¿Ok? Y para ellos también debe primar la atención adecuada, ¿ok? Para ellos también debe ser una atención inclusiva, ser una atención oportuna, que oportuno también podríamos definirlo como una atención efectiva, una atención eficaz, una atención en la cual nuestro ciudadano logre satisfacer la necesidad que en ese momento está teniendo. ¿Ok? También de eso nos habla y no solamente logre satisfacer su necesidad, sino que también esta necesidad pueda satisfacerla dentro de un tiempo prudente, ¿no? Que no sea un tiempo que dure bastante, que no sea un tiempo largo, extenso, sino el tiempo prudente que las instancias permitan. Y también vamos a poder ver el conocimiento. Todo, todo servidor público tiene que tener conocimiento de qué le está permitido, qué no puede hacer. Servidor público tiene que tener conocimiento de instancias que tiene de las instancias que tiene su entidad pública también para poder trabajar. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Le mencionaba, de repente, ¿qué pasa si es que, a un conocimiento general, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo estoy en una comisaría de repente? Yo soy asistente administrativo en una comisaría de repente, ¿ok? Y viene un ciudadano de repente con su hijito y me dice, un favor, ¿me pueden prestar por favor sus servicios higiénicos? Y yo le digo, no, no le podemos prestar. Porque no, esto es de uso nuestro y no le puedo prestar. ¿Ok? Estaría cometiendo en ese momento una falta grave, una falta muy grave. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas no pueden negar servicios básicos a sus usuarios. ¿Ok? Y en ese momento estaría entrando en una falta grave, ¿no? O de repente también viene algún usuario, ¿no? Y me dice, ¿sabe qué? Estoy inconforme con la atención que he percibido, entonces, por favor, quiero que me den el libro de reclamaciones. Ok, necesito, por favor, el libro de reclamaciones. ¿Por qué? Porque no siento que no he recibido una atención adecuada y quiero llenar el libro. Si yo, como servidor público, le digo, no, acá no hay libro de reclamaciones, ¿eh? Eso es para el sector privado. El sector público no manejamos libro de reclamaciones, caí en una falta grave. Uno, que le estoy negando el libro de reclamaciones, de repente
no porque se lo quiera negar, de repente por desconocimiento, porque yo no sabía que las instituciones públicas también tienen libro de reclamaciones y efectivamente las instituciones públicas tienen también libro de reclamaciones. Entonces uno tiene que tener conocimiento también de todas las pautas, todas las políticas, todo lo que tienen sus entidades públicas, qué debe hacer, qué está permitido, qué no está permitido, cuáles son los procedimientos. Imagínense simplemente, ¿no? Que venga un usuario y me vea a mí y diga, usted es servidor público, usted me puede ayudar. Un favor, dígame, ¿dónde encuentro esta información? ¿Cómo hago este trámite? ¿Dónde pueden darme información de esto? Y yo, como servidor público, no le pueda dar una respuesta, fallé y fracasé terriblemente como servidor público, porque si yo, que soy de casa, yo que conozco, yo que se supone que trabajo acá, no puedo satisfacer esta necesidad de información, entonces con menor razón puedo pretender que el ciudadano o el usuario sepan. Entonces, por eso, para empezar, yo debo tener el conocimiento necesario de mi institución. Y ahora, vamos a ver también, esos son los atributos. Ojo, y cuando hablamos de atributo, estamos hablando de cumplimiento obligatorio, ¿ok? Obligatoriamente tú como servidor público tienes que tener estos atributos para poder laborar en el sector público. Pero ahora vamos a ver las competencias, totalmente diferente a los atributos, las competencias que debe tener la persona que va a brindar atención al ciudadano. Y una de las competencias que debe tener son orientación al servicio. ¿A qué nos referimos con orientación al servicio? Estamos hablando de siempre, siempre trabajar, siempre estar laborando con la imagen clara, por así decir, de que todo lo que nosotros hacemos es por y para nuestros ciudadanos, siempre para beneficio de ellos. También vamos a poder observar la responsabilidad. Lógicamente, eres servidor público, está bien, pero también eres un trabajador. Y un trabajador, como en cualquier institución, como en cualquier entidad, sea público o privada, tiene responsabilidades y tiene que saber cumplir con estas responsabilidades que se le están encomendando. La comunicación efectiva, que acabamos de ver hace un momento la importancia de la comunicación. Y precisamente la importancia de la comunicación que vamos a tener de la mano también con de la mano con los que si hablamos de nuestros usuarios, nos va a ayudar a fomentar relaciones más fuertes. Y con relaciones más fuertes, también eso nos va a servir a nosotros para poder, con relaciones más fuertes, nos va a servir también para que nosotros podamos, por así decir, para que nosotros podamos tener una mejor imagen. Ok, ya hemos dicho, ¿no? Que actualmente sea algo de lo que ha padecido bastante el sector público, ha sido de que ha perdido confianza y ha sido de que ha perdido la confianza de sus usuarios. Y a través de la comunicación podemos lograr podemos mejorar esta imagen que se tiene, ¿no? Y el comportamiento ético. ¿Para qué me sirve a mí tener un comportamiento ético? El comportamiento ético me habla sobre la conducta adecuada y profesional que yo debo tener, que justo en nuestra última sesión vamos a hablar sobre la ética, porque de hecho la ética también no es solamente hacer las cosas bien y listo. Todo está normado para el servidor público y el incumplimiento del código de ética puede acarrear desde sanciones leves hasta sanciones bastante graves, que también vamos a ver todas ellas, ¿no? ¿Y cuáles, por ejemplo, dentro de nuestro sector público, por qué se vio la necesidad de colocar una norma técnica, un plan nacional de atención a los usuarios, ¿no? ¿Por qué se vieron en la necesidad de hacer ello? Y es que si se vieron en esa necesidad es porque definitivamente han encontrado fallas en su proceder, han encontrado fallas en la forma en cómo venían laborando, ¿no? ¿Y cuáles han sido algunas fallas que se han encontrado, ¿no? Que fue el análisis situacional del problema. Uno, que la lentitud y centralización de servicios públicos, que definitivamente los servicios públicos eran muy lentos para poder resolverse, y que también, por otro lado, nuestros servicios públicos estaban centralizados. ¿En qué sentido centralizados? En el sentido en el que de repente habían muy pocas sedes de atención
o teníamos que ir a determinada sede necesariamente para poder cumplir con ciertos requisitos que nos pedían. Horarios de atención rígido. ¿Ok? Que por lo general las instituciones públicas solían manejar horarios de oficina al igual que las demás entidades, ¿ok? De 8 a 5 de la tarde, por ejemplo, lo cual complicaba mucho a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la hora en la que yo podía hacer mi trámite, a esa misma hora yo estaba laborando, ¿no? Y a la hora en la que yo ya me liberaba para poder hacer mi trámite, ya la entidad pública ya no estaba atendiendo, lo cual era un horario bastante rígido el que manejaban y en lo cual se ha ido dando solución de diferentes aspectos, como ampliación de horarios, modificaciones e incluso también una solución que se ha dado para este problema fue precisamente precisamente también fue los canales de atención virtuales y digitales, donde dicen ya no es necesario que tú vayas a la entidad pública a resolver tu problema, sino que lo puedes hacer mediante nuestros canales virtuales, que también fue una de las soluciones más efectivas que se encontró. La infraestructura insuficiente, ¿no? Que de hecho el servidor público en varios aspectos de entidades públicas no siente mucho la infraestructura insuficiente. ¿Por qué? Porque no es algo que directamente le ataque, ¿no? Pero donde sí sentimos la infraestructura insuficiente es en el sector salud y en el sector educación. Cuando vamos al hospital y nos dicen no te podemos internar hoy día. ¿Por qué? Porque ya no hay camillas, porque todos los cuartos están ocupados. Ok, entonces uno dice, pero ¿por qué? ¿Y por qué justo para mí no hay, no? Infraestructura insuficiente. Ahí sí, no, ahí sí sentimos esta insuficiencia de la estructura. ¿No? Tanto es por eso también lo que el Estado ha ido buscando es la modernización también de infraestructura, de equipos, todo ello. Igual los colegios, ¿no? Vemos colegios que a las justas tienen una, un escritorio para poder sentarse, un salón de computación del año uno, ¿no? Entonces ahí también nos damos cuenta de que falta bastante infraestructura para varias entidades públicas. Trámites complejos, a veces era muy complejo poder realizar ciertos trámites esenciales, ya sea por la cantidad de requisitos e incluso por los costos que estos ameritaban, ¿no? Que ahora también ya es mucho más sencillo poder hacerlo. Información desarticulada y poco difundida, ¿ok? Que también hay bastante información a la cual nosotros no tenemos, a la cual el servidor público debe conocer, porque él es servidor público, pero muchas veces el usuario no la tenía, lo cual también le generaba problemas. Y también, por otro lado, las relaciones inadecuadas entre entre el ciudadano y su servidor público. No que no es de desconocimiento también el hecho de saber de que por mucho tiempo no ha habido o actualmente aún no hay un roce adecuado, ¿no? Que la mayoría de personas se quejan de la mala atención de los servicios públicos por la atención que reciben directamente de los servidores públicos, algo que también se tiene que trabajar para que se pueda mejorar en conjunto, ¿no? Recordar que todas las entidades, lo que todo tiene mejoras, todo se puede resolver, pero siempre y cuando podemos trabajar en conjunto, ¿no? Y por último, todos estos problemas nos daban en un mismo resultado, que la atención de los servicios públicos no respondía a las necesidades que tenían en ese momento o que tienen nuestros ciudadanos. Y después del análisis del problema, cómo se pretende o cómo se está resolviendo actualmente esta problemática, se está resolviendo a través de, en este caso, una espera razonable al momento de ser atendido, una administración responsable con su ciudadanía y poder brindar servicios de calidad. Lo que todo esto nos da en una misma respuesta que va a hacer mejora la atención a la ciudadanía a través de su enfoque de mejora, que va a hacer la interculturalidad. Es decir, el servidor público tiene que ser, como mencionamos, ¿no? La interculturalidad también nos habla de inclusión. El sector público es de todos, ¿sí? Para todos, ¿ok? No podemos hacer ningún tipo de excepción, ningún tipo de distinción. Orientación a las necesidades de la ciudadanía, calidad en la atención al ciudadano, implementar buenas prácticas de atención
con nuestros ciudadanos, ¿ok? La libertad y también el respeto de género, en el que la ciudadanía nunca va a tomar en cuenta el género o algo de algún servidor público, de algún ciudadano para marcar distinciones, sino que va a pretender que todo se les trate por igual, va a pretender que la atención sea igualitaria para todos y la generación de incentivos y reconocimientos. El sector público también se compromete a cuidar más a su personal para que su personal, sus servidores públicos también cuiden de también puedan cuidar de sus usuarios. ¿Ok? Porque recordemos, ¿no? De que si yo no cuido primero a mis trabajadores, no puedo pretender que ellos cuiden a mis usuarios. La mejor manera en la que tú puedes cuidar a tus usuarios va a ser empezando a cuidar a tus trabajadores. Y competencias genéricas que tenemos que tener para la atención al ciudadano, ¿ok? Nuevamente repetimos, estas competencias están normadas, ¿ok? Estas competencias que vemos aquí están debidamente normadas, ¿ok? Están de acuerdo a ley de cumplimiento obligatorio, que son la tolerancia, la empatía, la comunicación, la capacidad técnica y los resultados que vamos a desarrollarlos a continuación. Y vamos a empezar hablando a ver, listo, vamos a empezar hablando listo, de la tolerancia. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve la tolerancia con el manejo efectivo para nuestros ciudadanos? Uno, para poder trabajar adecuadamente con situaciones difíciles o ciudadanos difíciles. No sabemos que siempre vamos a tener por ahí ciudadanos que son más conflictivos, ciudadanos que de repente son un poco más explosivos al momento en los que tenemos que atenderlos. La tolerancia nos ayuda a eso, a no asumir nuestro trabajo como algo personal. Ok, ya habíamos mencionado hace un momento. Yo personalmente puedo creer en lo que quiero, yo personalmente puedo tener mi posición, pero como servidor público tengo que respetar y tratar a todos por igual. Y la tolerancia me va a ayudar mucho en eso, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que les puse, ¿no? De repente yo soy una persona que no es que sea homofóbico, digo, no, no es que yo sea homofóbico, no es que yo discrimine o trate mal a alguien por ser gay o algo, no. ¿Ok? Porque no necesariamente la persona que no está de acuerdo con ello no necesariamente es homofóbico. Homofóbico es la persona que maltrata, homofóbico es la persona que busca hacer daño. No, de repente yo no soy homofóbico, simplemente no estoy de acuerdo, yo no comparto ese pensamiento o no logro entenderlo. Perfecto, es tu derecho. Ahí va a entrar bastante la tolerancia. ¿Ok? Porque en el sentido en el que tú tienes que tratarlo por igual, a como cualquier otro ciudadano, como cualquier otra persona, porque lo es. ¿Ok? Su condición, de repente, en este caso de homosexual, no lo hace más o menos que los demás ciudadanos. ¿Ok? Pero entonces ahí, en tu caso particularmente, ahí va a entrar bastante lo que es la tolerancia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienes que tener la tolerancia necesaria para poder sobrellevar esa situación que de repente a ti no te puede, no te puede, a ti de repente te puede ocasionar un poco de incomodidad. Perfecto, la tolerancia te va a ayudar a sobrellevarlo de mejor manera. ¿Ok? Visualizar a cada ciudadano de manera independiente, mantener la objetividad, las emociones y los sentimientos bajo control. ¿Ok? También, incluso, ¿no? Ahora supongamos que, no sé, ya cambiemos de caso. Yo soy servidor público y llegó esta persona que durante muchos años nunca nos hemos llevado bien. ¿Ok? Ni nos llevaremos bien. Hemos tenido tantos conflictos, tantas peleas, tantas discusiones que han marcado una diferencia muy fuerte entre nosotros, pero llegó y me toca atenderlo. Yo como servidor público tengo que atenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mis problemas personales en nada deben afectar mis relaciones laborales y la tolerancia te va a ayudar a que tú puedas sobrellevar esta situación, ¿ok? Y tener el dominio de cada situación que se pueda dar. También vamos a ver lo que es la empatía. Perdón, la empatía, ¿ok? Que ya habíamos hablado de la empatía, que es lograr ponernos en el lugar de la otra persona. En la empatía vamos a ver primero saber escuchar con atención, interpretar lo que nuestro ciudadano nos quiere decir.
¿ok? En aspectos relativos con nuestra labor. Confirmar lo que nosotros interpretamos para validar información, lo que también vamos a conocer como parafrasear, ¿no? ¿Qué es parafrasear? Parafrasear es repetir la misma información que hemos recibido, pero con diferentes palabras para confirmar si esta información es efectivamente lo que se ha entendido, ¿no? Por ejemplo, alguien viene y me dice, toma haz este documento, ¿ok? Y agarra y me da un documento. Yo digo, haz este documento. ¿Qué me ha querido decir? O sea, que vuelva a redactar este documento o que de repente el documento está pidiendo algo y quiere que lo resuelva o quiere que lo responda. No entiendo qué quiero que haga con este documento, qué quiere que haga con este documento. Parafrasear es agarrar y decir, me dijeron, toma, haz este documento. Parafrasear es agarrar y decir, vuelvo a redactar el documento. ¿Okay? Eso es parafrasear. Repetir lo mismo, pero con otras palabras, específicamente con las palabras con las que yo haya podido entender esta información. Y ahí me dirán si lo dije de manera correcta o no. De repente, si es correcto, me dirán, claro, vuélvelo a redactar. Ah, ya. O de repente me van a decir, no, no. Lo que tienes que hacer es resuelve lo que están pidiendo en ese documento. Ah, ya. Ok, parafrasear nos va a ayudar a poder entender mejor un mensaje. Buscar la mejor solución para nuestros ciudadanos. Si tú te pones en el lugar del ciudadano o del usuario, va a hacer que tú entiendas mejor el conflicto, el problema por el que están pasando y puedas encontrar la mejor solución para ambos. ¿Ok? Parafrasear te va a ayudar a que encuentres la mejor solución. Indicarle también las opciones que poseemos para ayudar y mantener las líneas de comunicación abiertas, ¿ok? Para todo eso nos va a servir la empatía. La comunicación, que ya hemos dicho que en la comunicación hay que utilizar un lenguaje acorde al ciudadano o al usuario que podamos tener. ¿Ok? Hay que podamos estar atendiendo, ¿ok? Eso también va, ahí también entra mucho en esa parte de la comunicación, lo que es la empatía, ¿no? Por ejemplo, supongamos que mi ciudadano que voy a atender o mi usuario es una persona de edad, ¿ok? Es de repente una persona que ya tiene sus 70 años más o menos y viene y me pide determinada información. Y yo agarro y le digo, listo, ya usted quiere saber cómo tiene, no sé, cómo puede ver su deuda de repente, ¿no? Ya, para ver su deuda usted tiene que agarrar, tiene que ingresar a la página de SUNAT, tiene que agarrar y tiene que registrar su usuario, tiene que crear su clave sol. Después de crear su clave sol, tiene que agarrar, crear una contraseña que tiene que tener mínimo 5 caracteres con un símbolo, una mayúscula, un número. Tiene que confirmar el CAPTCHA para que verifiquemos que usted no es un bot, no es alguien de repente ajeno, y después de ello ya usted ya tiene que ingresar a operaciones en línea, ingresa esta parte, le da clic y listo, con eso va a poder ver. Lo que va a pasar con mi ciudadano es que va a agarrar y me va a decir, ¿qué? Perdón, no entendí nada de lo que me están diciendo. ¿Me pueden repetir? No entendí ni siquiera es como para que me repitan porque no entiendo nada. Y lógicamente no va a entender. Yo con este ciudadano tengo que aplicar otro tipo de vocabulario, tengo que explicar las cosas mucho más claras. O por último, ver otro tipo de solución con esta persona para poder corregir su problema, ¿no? Porque definitivamente, si un abuelito, ¿ok? En la mayoría de casos, si un abuelito yo mando a hacer de repente algún trámite online, se le va a dificultar muchísimo. ¿Por qué? Porque esta no todos esos conocimientos tecnológicos no van mucho con ellos. Entonces yo, como buen servidor público, tendré que ver la manera en cómo se le apoya, cómo se le ayuda, de repente incluso poder resolver ahí mismo el problema. Pero eso es lo que se invita a un servidor público, ¿ok? Ver la mejor manera de poder atender a nuestros usuarios. Y también no responder sin tener clara la necesidad. Para eso aplicamos la escucha activa. Escucha lo necesario y lo suficiente a tu ciudadano para que te pueda quedar claro cuál es su necesidad y puedas brindarle la mejor alternativa al problema que pueda estar presentando. Pero para eso te va a invitar a que escuches hasta que te quede toda la información que está requiriendo lo más claro que se
pueda. También vamos a ver la capacidad técnica que ya hemos visto, conocimientos profundos sobre los productos o servicios que tu entidad ofrece. ¿Ok? Si tú no sabes cuáles son los servicios que ofrece tu entidad, ¿qué haces trabajando ahí? ¿Ok? Tú como asistente administrativo no sabes de qué se encarga tu entidad, no sabes qué servicios ofrece, ¿qué haces trabajando ahí? ¿Ok? No, lo que tú tienes que tener es primero conocimiento general sobre ello. ¿Ok? También conocer conocer la estructura y procesos que tienen, en el caso de la entidad pública, cuáles son los procesos administrativos que se tienen, ¿no? Como habíamos mencionado, me parece que en nuestra anterior sesión, sí, en la anterior sesión creo que habíamos hablado un poco de ello, sobre los flujos de trabajo, habíamos visto, ¿no? Cómo es que una entidad pública debe recepcionar documentación. Habíamos dicho, ¿no? Para las entidades públicas siempre, para personas externas siempre tiene que ser a través de mesa de partes y para trabajadores internos pueden enviar sus documentaciones directamente al área que lo solicitan. También tenemos que saber eso. Los resultados, que es brindar la mejor solución a nuestros usuarios, responder no solo con diligencia, sino también en tiempos prudenciales y tomar decisiones más adecuadas que cuiden los intereses de nuestra institución, pero también satisfaciendo la necesidad que van a presentar nuestros usuarios. Y la disponibilidad, que involucra primero la vocación de atención al cliente, la predisposición y la receptividad que vayamos a tener con ellos, la resolución y la naturalidad en la atención a nuestros usuarios en este caso. ¿No? ¿A qué se refiere con naturalidad? Que a una persona le nazca. De hecho, una de las competencias y requisitos clave para poder trabajar en atención, como servidor público, es que dentro de nuestras habilidades blandas tiene que estar la vocación de servicio. Servidor público que no tiene vocación al servicio no puede ser servidor público. Y es por eso también que en los procesos de contratación son mucho más exhaustivos al momento de evaluar a los candidatos, sobre todo en evaluaciones psicológicas, se busca que ellos tengan esta habilidad de manera innata. ¿No? Y seguimos acá hablando, como se dan cuenta, para poder atender a los usuarios, el sector público se ha tomado bastante en serio todo esto, ¿no? Desde que nos están dando atributos, competencias genéricas, habilidades interpersonales. Para el sector público, la atención a los usuarios no es un juego, ni es un tema que debe pasar así por así, ¿ok? No. Se han tomado bastante en serio esto y se sigue trabajando actualmente, como por ejemplo, desarrollar habilidades interpersonales como la comunicación no violenta. El servidor público en todo momento tiene que mantener un parámetro de respeto, un parámetro de, por así decir, ¿no? De evitar comunicaciones violentas, evitar que la violencia abunde, ¿ok? Y de hecho, así como el sector público agarra y nos exige que nosotros tenemos que respetar a los usuarios, ¿ok? También el sector público protege a sus servidores públicos. Por ejemplo, si un usuario, un ciudadano, viene y los maltrata, golpea, los agrede, eso es detención inmediata. Cuando supongamos yo soy servidor público y viene algún usuario, algún ciudadano y me golpea, me ofende, me hace comentarios racistas, me insulta, inmediatamente esto es para poder llamar a las autoridades, ¿ok? Eso es inmediato, ¿ah? Para poder llamar a las autoridades y de inmediato esa persona va a quedar detenida. ¿Ok? De inmediato, eso es detención inmediata, ¿ok? Con privación de la libertad. Entonces, ¿por qué? Porque así como el sector público se preocupa en cuidar a sus usuarios, también se va a preocupar en cuidar a sus servidores públicos, ¿no? Por ejemplo, hace unos días vi de no sé bien el contexto de repente a un coleguita sí lo puede saber, vi que no sé en dónde ha habido un problema con una enfermera en un hospital y un niño, que me parece que en un hospital público le han suministrado al niño una medicación que lo ha intoxicado, creo que ha generado quemaduras en él, ¿no? Y de inmediato la responsabilidad pretendieron que cayera sobre la enfermera que había suministrado este medicamento.
y la familia de este niño agredió a la enfermera. Ok, se entiende perfectamente, ¿no? Que en su desesperación, en su indignación, en su cólera, fueron y agredieron a la familia y a los familiares que agredieron a esta enfermera fueron detenidos en ese momento, ¿no? A lo cual generó incluso mucha indignación ante las redes sociales, todo ello porque dijeron, ¿por qué se han llevado, perdón, no a la enfermera, al familiar que se llevaron detenido, al familiar del niño que agredió a la enfermera? Y muchas personas dijeron, ¿por qué han detenido, pues, por qué han detenido al familiar? Se ha estado molesto, ¿no? ¿Por qué, qué mal con la justicia? Empezaron a decir, ¿no? Pero se la llevaron detenido porque él había cometido falta, este delito que era atacar a un servidor público, y fue por ello que se lo llevaron detenido, ¿no? Entonces siempre, entonces, por eso, así como el sector público nos va a cuidar como servidores, él también nos dice, tú no caigas en comunicación violenta, ¿ok? Cuida tus aspectos comunicativos, tu pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Básicamente actúa con criterio, ¿ok? Que si bien es cierto, las normativas te pueden pautar algo, el criterio va a pesar más que cualquier otra normativa. Entonces también te invita a eso, ¿no? Actúa con criterio, maneja adecuadamente los conflictos que se puedan generar, ten tus habilidades de negociación, porque a través de la negociación es como se llega a la resolución adecuada de diferentes conflictos. ¿Ok? Dar y recibe feedback, ¿ok? Tienes que estar siempre dispuesto a capacitarte, a corregirte, así como también debes estar dispuesto a orientar, corregir y capacitar a otras personas que tu entorno lo amerite, ¿ok? También nos habla de la empatía. De hecho, una palabra clave que vamos a encontrar para la atención a nuestros usuarios y nuestros ciudadanos va a ser la empatía. ¿Ok? Y ahora vamos a ver cómo tendríamos que manejar las quejas, los problemas que se puedan percibir dentro de nuestra entidad pública. ¿Ok? Vamos a ver cómo tendríamos que manejar estas situaciones, y para ello primero vamos a diferenciar, pero vamos a marcar la diferencia entre el reclamo, la queja y la denuncia. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué es un reclamo? Un reclamo es todo derecho que tiene una persona a exigir, reivindicar o demandar de repente alguna reposición o algo sobre un producto o servicio que se le ha sido otorgado. ¿Ok? El reclamo es todo derecho que una persona tiene al momento, al momento en el que se le ha otorgado, al momento en el que se le haya otorgado algún producto, algún servicio que no haya sido o que no esté conforme, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un reclamo que se puede presentar en la entidad pública. Encontré errores en el documento tramitado, o durante el proceso de la atención de mi trámite me solicitaron requisitos adicionales que no estaban contemplados, ¿no? O de repente me hicieron hacer o realicé pagos que no correspondían para este trámite. Ahí esa persona puede presentar un reclamo. ¿Y cuándo es una queja? Una queja es ya cuando una queja es la manifestación de disconformidad con la atención que hemos percibido, ¿no? Acá lo dice, es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad formulada con una persona en relación a la conducta que considera irregular por parte de los servidores públicos. ¿Ok? Es decir, mientras que el reclamo es sobre un servicio mal otorgado, la queja va a ir más orientada al trato que he recibido, ¿no? Por ejemplo, un trato, el trato percibido por parte del servidor público de la entidad, no fue el adecuado, ¿no? Me dieron la información poco clara sobre el servicio que vine a realizar, ¿no? Y que además se contradice con la información que me brindaron por teléfono. Me dijeron una cosa y presencialmente me dicen otra cosa de repente, ¿no? Y puedo presentar un reclamo, ¿no? O dejo registrada mi insatisfacción de repente por el tiempo de espera. De repente ha sido demasiado tiempo de espera que he estado en la entidad pública, ¿no? Entonces, todo eso puede ser una queja, ¿ok? Una queja por el trato que he recibido. Y la denuncia, ¿ok? La denuncia
Ya es cuando mi disconformidad, sea por reclamo o sea por queja, transgrede alguno de mis derechos, ¿no? Acá dice, por ejemplo, ¿no? De conductas posiblemente irregulares como actos de corrupción, actos de corrupción por parte de los servidores públicos, de repente, ¿no? Si yo voy a realizar un trámite o algo y viene un servidor público y me dice, tú has presentado para hacer este trámite, ¿no? Sí, mira, tienes dos caminos, ¿ah? O dejas que esto siga su proceso solo, o dejas, ¿no? De repente que esto avance normalmente, o me das a mí algo y yo te lo acelero. ¿Ok? Yo digo, pero ¿por qué si es tu trabajo, no? Entonces deja ahí nomás, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo un soborno, me está pidiendo coima. Eso es para denunciar, eso es una denuncia, por ejemplo, ¿no? O de repente también, al momento en el que estaba siendo atendido, la persona encargada de mi atención me hizo comentarios racistas por mi color de piel, por mi apellido. De repente se burló de mí en algún aspecto, ¿no? Como el caso que les conté, ¿no? De esta chica trans, que el servidor público con manera intencional, ¿ok? Realizó comentarios despectivos hacia su persona, con tonos de burla. En este caso, transgredió un derecho suyo, por lo tanto, ahí también corresponde una denuncia, ¿ok? La denuncia se va a trabajar en estos casos. Y acá lo que vamos a ver, ahorita regresamos a la aplicación de los PQRs, vamos a empezar primero a hablar del libro de reclamaciones. ¿Ok? Cuando nosotros hemos percibido alguno de estos tratos, ¿no? Ya sea por un reclamo, una queja o una denuncia, ¿ok? Yo en las entidades públicas puedo solicitar el libro de reclamaciones. ¿Qué es el libro de reclamaciones? Es una herramienta útil para la protección de nuestros derechos. ¿Ok? Este libro tiene que estar a disposición tanto para entidades públicas como para entidades privadas. Así que yo puedo obtener mi libro de reclamaciones, claro que puedo obtenerlo en la entidad pública. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Que me equivoqué, acá está. ¿Ok? ¿Cómo accedo al libro de reclamaciones? En la entidad privada, por ejemplo, para que yo pueda acceder a mi libro de reclamaciones, basta con que yo se lo pida a la persona de atención al cliente. ¿Ok? Se lo pido a la persona de atención al cliente y con eso es suficiente para que me puedan otorgar el libro de reclamaciones. En las entidades públicas, ¿cómo yo puedo acceder a este libro de reclamaciones? Lo tengo que pedir en las oficinas o en el departamento de atención al ciudadano u orientación al ciudadano con el nombre con el que se encuentra esta oficina, ¿ok? Pero a través de ellos es que yo puedo pedir el libro de reclamaciones y apenas yo lo solicite, me lo tienen que poner a mi disposición. El libro de reclamaciones puede ser físico o puede ser virtual. De hecho, actualmente estamos en toda una campaña para ya dejar de trabajar con los libros de reclamaciones físicos y que únicamente se trabajen los libros de reclamaciones virtuales. ¿Ok? Esto es una campaña que se está realizando, pero actualmente todavía los libros de reclamaciones pueden ser físicos o pueden ser virtuales. En el caso de que este libro de reclamaciones sea físico, ¿ok? Este libro tiene que tener una hoja donde voy a registrar mi queja, mi reclamo y dos hojas autocopiativas, es decir, dos hojas donde toda la información que yo escriba se tiene que copiar inmediatamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después de llenar este libro, yo me voy a quedar con una de las hojas. Yo me voy con mi hoja. ¿Ok? Y en el caso que sea virtual, por ejemplo, ¿ok? Si el libro de reclamaciones es virtual, que también es completamente válido, lo que la institución pública o privada tiene que hacer es colocar o dar un dispositivo para que yo pueda, a través de este dispositivo, para que yo pueda llenar mi reclamo. ¿Ok? Es decir, si me van a dar el libro de reclamaciones virtuales físico, me dan el libro en físico. Pero si es virtual, a mí me tienen que dar una tablet, por ejemplo, una laptop o algo para que yo pueda registrar mi reclamo, ¿ok? Pero me tienen que dar este dispositivo. Ahora, también este libro de reclamaciones tiene que estar a través
de las páginas web, por ejemplo. En las páginas web de las instituciones públicas y privadas también vamos a encontrar de manera, ya sea en la sede presencial o en la sede, o en la sede de, perdón, o en la página web o en el canal virtual, vamos a encontrar también estos dos logos que me indican que ahí está el libro de reclamaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta algo. Cuando yo lleno algún reclamo, la entidad pública va a tener, esto me parece que lo tenemos por acá, no, acá está. La entidad pública va a tener 30 días para poder solucionar o para poder solucionar mi problema. ¿No? 15 días en los que tiene que iniciar la atención y el resto del día, hasta los 30 días hábiles, no calendarios, hábiles, es decir, de lunes a viernes, para poder dar alguna respuesta a mi atención, ¿no? Y acá vamos a ver algunos, eso me parece que no lo tenemos acá. No, no lo tenemos acá, pero de todas formas yo se los voy a mostrar acá en otro material que tenemos que también es DITEC. A ver, permítanme que voy a dejar de compartir. Vamos a ver alguna de las denuncias o quejas más comunes que se han registrado en los libros de reclamaciones, ¿ok? Vamos a ver alguna de las quejas o denuncias más comunes que se demuestran en el sector público. Por ejemplo, una de las quejas o reclamos más comunes que se dan es por el trato profesional durante la atención, como por ejemplo, no me atendieron en la misma lengua que a un limeño, ya que vengo de provincia y hablo quechua, ¿ok? Estos son quejas reales que se han visto en libros de reclamaciones de diferentes entidades públicas y que son descontentos que muchas veces sienten los servidores. Otro, por ejemplo, que en los que ponen, me trataron con impaciencia y poca empatía. La persona que me atendió estuvo muy ocupado con su teléfono durante mi turno. Palabras subidas de tono y o volumen por parte del servidor público hacia el ciudadano. Indiferencia o falta de empatía frente a la exposición de un caso por parte de un servidor público hacia el ciudadano. Escaso conocimiento para absolver dudas en la orientación por parte de un servidor público hacia el ciudadano. ¿No? Entonces se dan cuenta que todos estos aspectos son motivos para que se puedan colocar en el libro de reclamaciones de la entidad pública. Por ahí vamos a ver otros. Por ejemplo, no me dieron, por ejemplo, por información, también suelen presentar bastante quejas, como no me dieron la información completa para realizar mi trámite. La señorita de atención al ciudadano estaba distraída y no se preocupó por darme la información pertinente, ya que estaba esperando un buen rato. Llamé por teléfono para confirmar el estado de mi cita, pero no me dieron razón de ello. El servidor utiliza un lenguaje técnico en sus respuestas y no lo comprendo. Lo que les puse de ejemplo hace un momento, de que tenemos de repente un abuelito de 70 años y utiliza un lenguaje técnico moderno. Ok, eso es motivo para que puedan presentar una queja. También, las letras del documento entregado son muy pequeñas, siendo ilegibles para personas mayores de edad por el tiempo de atención. ¿Cuáles son las quejas y reclamos más comunes que se presentan? Tuve que esperar 2 horas para que me atiendan, ya que había solo una persona atendiendo, habiendo 4 ventanillas cerradas. Tener mucho cuidado también con ello, ¿ok? Sobre todo a las horas de almuerzo. Muchos se dan todos y solo dejan a uno en la atención, ¿ok? uno, sobrecargando su trabajo a esa persona y 2, ralentizando el proceso de atención, ¿no? He estado en cola desde las 11 a.m. y llegando a la hora de almuerzo cerraron las ventanillas de atención, quedándome con muchas personas sin atención hasta que regresen de su almuerzo, que también pasa. A veces vamos y decimos, quiero hacer ese trámite, tiene que esperar. ¿Por qué? Estamos en hora de almuerzo. ¿Ok? Pero no hay alguien que me pueda atender. No, estamos en hora de almuerzo. ¿Ok? También tener cuidado con ello. Tiempo de espera excesivo que experimenta un ciudadano en las respuestas automatizadas del canal virtual de la entidad, ¿no? Del acceso a la prestación o bienes y servicios. ¿Ok? Las más comunes. Fui en silla de ruedas y no tenían infraestructura adecuada para discapacitados. Y eso también pasa mucho en varias instituciones públicas que llegan y dicen, quiero ir a la oficina tal, está en el segundo piso, ¿dónde está el ascensor?
No tenemos ascensor. Bueno, una rampa para que pueda subir. No tenemos rampa. Estoy en silla de ruedas. ¿Cómo subo? No puede subir. ¿Y qué hago? No realizo mi trámite, está en el segundo piso, no le dan solución. Le puede ser que la infraestructura sea suficiente. Bien, ahí entra la capacidad del servidor público para solucionar, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña, que la montaña baje a Mahoma, ¿no? Lo atenderemos en el primer piso, bajaremos la información, bajará un representante, pero esta persona no se puede quedar sin atención porque de por sí el no tener un acceso para personas con discapacidad, ya estamos cometiendo una falta. No, no hagamos más grande la falta dejándolo sin atención encima, ¿no? Después, la entidad solo tiene un centro de atención, teniendo usuarios de todos los distritos, ¿no? Después, la entidad no responde nunca el teléfono registrado para la atención al ciudadano y ahí también entra una de las funciones genéricas del asistente administrativo, ¿no? Y ven por qué la necesidad de siempre estar atento a los teléfonos, porque nuestros ciudadanos exigen la atención telefónica. Sala de espera con deficiencia en su infraestructura en su sede central, ¿no? Acá vemos también resultados de la gestión o atención. Según el proceso publicado en la página web de la entidad, no coincide con lo que pasa en la realidad. En la página web de repente dice solo con tu DNI nada más puedes sacar tu RUC. Y cuando uno va, no, tiene que traer esto, tiene que sacar eso, tiene que hacer el otro. Entonces, ¿por qué no ponen la información clara en la página web? Es motivo de reclamo, es motivo de reclamo. La entidad no tiene su servicio estandarizado, ya que cada orientador gestiona de manera diferente. De repente, mientras un servidor público me dijo, ya, ok, con eso es suficiente, voy donde otro servidor público, ¿quién le ha dicho que es así? ¿No? Eso no es así. Vaya con la persona que la atendió, yo no le voy a aceptar eso. Que también pasa mucho eso, también es motivo de queja. Alto costo previsto para acceder a un servicio público. También, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde he visto este libro de reclamaciones? ¿Dónde he visto más estas quejas? Han sido en las universidades, por ejemplo, ¿no? Que las personas para poder obtener su grado de título, de bachiller, de magíster, se quejan porque los costos son muy elevados. Dicen, ¿no? ¿Cómo es posible que para poder sacar mi título me esté costando 1.800, 2.000 soles? Somos una entidad pública, ¿ok? Eso también es motivo para poder ingresar en el libro de reclamaciones. Y por último, vamos a ver la confianza de la entidad ante las personas. Me dicen que primero debo pagar al orientador para que me atiendan primero. Ya hemos dicho que en el sector público nosotros como usuarios o ciudadanos no tenemos que pagar nada a los servidores públicos, nada de nada. ¿Ok? Así que el orientador o el servidor público no me puede cobrar por la atención. El servidor da preferencia a sus amistades para su atención. ¿Ok? De repente yo llevo horas en cola y veo que una persona que ni bien entró se fue por un costadito, le sellaron el documento y se fue. Yo digo, hey, ¿por qué si yo estoy haciendo mi cola, por qué esa persona no hace su cola? Es que es amigo. Motivo también para poder denunciar. Estos ya no son quejas ni reclamos, son denuncias. Los servidores públicos no están identificados correctamente, también es denuncia. Todo servidor público tiene que portar su photocheck, su gafete, ok, su identificador en el caso de que sea photocheck, ¿no? Colgada en el cuello. En el caso de que sea gafetes, tiene que estar prendida a su ropa. No puede estar el servidor público sin identificación. Los servidores usan correos personales y no institucionales en la entidad. Todas las entidades públicas tienen correos institucionales, correos por ejemplo, si es de salud, tienen que tener correos que sean @salud.pe, @mintra.pe, @mtpe.pe, es decir, todas las instituciones públicas manejan correos institucionales. Si a mí me llega un correo personal, ¿no? De repente de María 1995, ¿no? @gmail.com. Hola, soy servidora pública, estoy viendo tu caso, mira, tenemos este problema, para solucionarlo, comunícate conmigo, yo debo denunciar eso. No me pueden enviar información por medio de correos personales, ¿no? Y para poder cerrar esta partecita, hay que evitar en todo aspecto que el libro de reclamaciones llegue a las manos de nuestros usuarios, nuestros ciudadanos. Evitar no en el sentido de no facilitarles,
sino que no darles la razón o el motivo. ¿Por qué? El libro de reclamaciones es más perjudicial para el servidor público que para el trabajador del sector privado. El trabajador del sector privado, su libro de reclamaciones solamente queda en inspección y ya, nada más. Al servidor público sí le choca bastante un libro de reclamaciones. ¿Por qué? Porque primero que nada, mediante el libro de reclamaciones, de acuerdo a la queja, denuncia o reclamo presentado, se puede iniciar alguna investigación o acción administrativa para ti, ¿ok? O segundo, también la ley Servir. La ley Servir es esta ley que está buscando la promoción interna dentro del sector público, ¿no? Para que tú puedas alcanzar de repente una mejor contratación o un nombramiento. Pero eso se trabaja en base a la meritocracia. Y si ven que continuamente por la labor o la labor que tú efectúas, ¿no? O procesos en los que has estado involucrados, hay bastantes quejas, reclamos, denuncias tuyas en su libro de reclamaciones, te estás retrasando bastante, estás quitándote la oportunidad de poder lograr alguna promoción laboral. Así que hay que evitar esto de la manera en que mejor podamos. Y estimados, conmigo ha sido todo por el día de hoy. Quedo muy agradecida con todos ustedes por su asistencia, por su persistencia, ¿no? A pesar de este ferito largo que hemos tomado, continuamos, seguimos en camino y conmigo ha sido todo por el día de hoy. Quedo muy agradecida con ustedes, esperando